Buenas tardes a todos. Ir tomando asiento. Entonces, vamos a iniciar el debate sobre los retos y la realidad de la Marina Mercante Española. Tenemos una mesa de lujo sobre el sector de transporte marítimo que, como comentó ayer Alejandro Aznar, es la columna vertebral del sector marítimo español en general. Entonces, tenemos, por una parte, los directores generales desde finales del siglo pasado, del año 92, me parece que 89, Rafael Lobeto tomó posesión como director general de la Marina Mercante, prácticamente hasta la actualidad. El director general Benito Núñez se ha excusado porque ayer ya tuvo una intervención prácticamente casi de una hora explicando los retos y explicando su perspectiva de la Marina Mercante Española. Por lo tanto, era lógico que no duplicara hoy la intervención de ayer. Y por otra parte, tenemos también, y es un honor y una satisfacción, contar con Juan Riba Franco, que es presidente del Grupo Soardía y gran amigo personal desde hace muchísimos años. Y no voy a presentar el currículum de cada uno de los presentes por dos razones. Por una primera razón es que son todos súper conocidos del sector marítimo desde hace ya muchos años. Y por otra parte es que cada uno tiene un currículum tan extenso que realmente, y dada la limitación de tiempo que tenemos, me consumiría la mitad del tiempo en desarrollar el currículum de cada uno. Como todos los cuatro son súper conocidos del sector, pues voy a dar la palabra rogándoles, eso sí, a cada uno que se limite al tiempo de 10-12 minutos para no robar tiempo al siguiente ponente, dada la limitación que tenemos. Y arrancamos con Rafael Lobeto Lobo, que cubrió una etapa importante desde el año 89 como director general de la Marina Mercante. Rafael, te doy la palabra entonces. Buenas tardes a todos. Gracias a la organización, a la mesa, por esta oportunidad. Antes de meternos en harina, quisiera pediros a todos que nos acompañaseis en guardar un minuto de silencio por dos personas claves para nosotros. Una es el presidente de la Fundación Fili Cousteau, el almirante Gabriel Portal Antón. Falleció de manera, digamos, repentina el día Jueves Santo. Hoy va a ser el segundo minuto de silencio porque en la ciudad que hemos montado los españoles hace 500 años, una de las ciudades más maravillosas del mundo, hemos guardado un minuto de silencio por el almirante Portal Antón con todos nuestros colegas cubanos. Hoy va a ser el segundo minuto de silencio. Está con nosotros el presidente de la Liga, está con nosotros de corazón el presidente honor del clúster, está Alejandro Aznar, aunque no esté aquí sentado. Están mis colegas aquí presentes y también los armadores, ANAVE, por supuesto, que agradezco. Está la Armada Española, está la UGT, está esta escuela donde tantas veces el almirante Portal ha venido. Y también quiero guardar el minuto de silencio por una persona muy importante para esta escuela, para nosotros, que se llama Luis de la Peñarriba, que falleció unos días antes. Él fue presidente de ANAVE, él me ayudó a cambiar lo marítimo. Ellos dos nos concitan a tener esperanza en el futuro y a mirar las cosas de una manera distinta a la que como las miramos. Eso como ciudadanos, como empresarios, como profesionales,
como alumnos. Esa es la mejor lección que podemos transmitir hoy. Por lo tanto, os agradecería que guardásemos ese minuto de silencio. Muchísimas gracias. He hecho dos cosas cumpliendo con lo que me han pedido. Una es leer lo que hicimos desde el 89 a los 95 juntos. Yo simplemente fui un instrumento más. Y otro, muchos corazones, muchos profesionales, muchos ingenieros, muchos marinos, muchos empresarios, muchas personas hicimos eso juntos. Entre otras las mujeres, que estaban prohibidas por ley, y cambiamos la historia. Por supuesto, esto no lo sabe nadie y además a lo mejor ahora nos fusilarían por contar esto. Pero esto así era nuestro sector. Se protegían las sardinas y no la vida, cuando yo llego a la Dirección General en 1989. Realmente me daría vergüenza contar eso. Por lo tanto, voy a hacer dos cosas simplemente para que el presidente de la Liga y el del clúster no me riñan. Pero yo llevo navegando con sus padres, con ellos, tantos años ya, que no importa que me riñan. Yo voy a hacer lo que creo que debo hacer, que es lo que ellos me dicen. Voy a leer lo que hicimos del 89 al 95 y voy a leer lo que propongo que hagamos ahora. Y punto. Primera modernización marítima. Se llama Propuesta de Reforma Marítima y Portuaria Española. Impulso de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante 27 en 1992. Creación de la Administración Marítima Central. Creación de las Capitanías Marítimas. Elaboración y aprobación del primer Plan Nacional de Salvamento Marítimo, lucha contra la contaminación, 1989. Creación de la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo SASEMAR, 1992-1993. Creación del Centro de Seguridad Marítima Integral, CESEMI Jovellanos de Gijón, 1993. Integración de las escuelas superiores de la Marina Civil en las universidades, 93-94. Incorporación en plano de igualdad de la mujer a la mar, poniendo fin a siglos de exclusión, 1989-95. Liberalización económica de acuerdo con la política europea, 89-95. Integración en Europa y aplicación del acervo comunitario. Creación del Rebeca en 1992 tras el fracaso del registro euro. Creación, dotación y representación permanente en la IMO. Informatización y digitalización de la Administración Marítima. Creación de los cuerpos de la Marina Civil. Creación de puertos del Estado y de las autoridades portuarias. Firma en nombre de España del Memorándum de París en París. Organización del segundo convenio de Torremolinos de la IMO en España. Democratización de las representaciones sociales y diálogo social. Relaciones con los partidos políticos. Transparencia y comunicación. Máximo nivel de flota y de empleo. Y creación del Instituto Europeo de Estudios Marítimos. Propuesta de una segunda modernización marítima y portuaria española hacia el crecimiento azul y verde. Políticas europeas azules y verdes. Racionalización de la acción del Estado en la mar. Auditoría marítima y portuaria dirigida por la Fundación Philippe Cousteau, Unión de los Océanos. Anteproyecto de ley marítima integral. Reforma de SASEMAR, Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo. Nuevo Plan Nacional de Salvamento y Lucha contra la Contaminación. Reforma del Rebeca, Registro Especial de Buques de Canarias. Reforma de puertos del Estado y de las autoridades portuarias hacia un nuevo modelo portuario español. Impulso de las nuevas tecnologías y de la lucha contra el cambio climático en la mar y de la seguridad integral, mediante la plataforma tecnológica TEMPES, que agrupa a las empresas tecnológicas más comprometidas con dichos valores. Impulso a la consolidación del papel de la mujer en la mar. Buque escuela de la Marina Civil. Defensa de las empresas y de los trabajadores españoles. Programas de protección de la vida en la mar y de los océanos alineados con la ONU, la IMO y la Unión Europea. Financiación verde. Transparencia y diálogo social. Sostenibilidad y responsabilidad.
Resolución alternativa de conflictos a través del Instituto Internacional de Mediación y Arbitraje del Transporte. Coordinación de la Real Liga Naval Española, de la Real Academia de la Mar, aquí presente, y de las fundaciones Filicusta Unión de los Océanos en pro de los fines y objetivos comunes. Muchas gracias. Rafael, has sido tan prudente que solo has consumido la mitad de tu tiempo. Entonces, tienes otros 5 minutos, si quieres, para incidir en los puntos más importantes del futuro. Es mejor en el diálogo, tal vez. Sí, luego mejor. Como quieras. Es que, escucha, yo soy presidencialista, tú lo sabes, ¿no? Y él me está diciendo que haga eso, entonces nada, sigue. Bueno. Dos presidentes mandando contrario no puede ser. Dejamos más tiempo para con lo que toque. Gracias, Rafa. Bueno, el siguiente cronológicamente, como director general, fue también nuestro amigo y compañero José Luis López Sos. José Luis, que pasaste por dificultades ajenas a ti, como se demostró después judicialmente, pero me gustaría que hicieras una panorámica de tu mandato y cómo ves el futuro del transporte marítimo en España. Te agradezco mucho. Bueno, yo querría primero dar las gracias a mi antecesor porque tiene una mira conocedora muy bien del sector y por lo tanto muy amplia y puede tener pues una característica de señalarnos un timing para poder hacer muchas cosas que se pueden hacer. Lo mío es mucho más concreto porque no tengo esas cualidades. Yo diría que lo primero que yo intenté en la entrada de la Dirección General de Marina Mercante fue potenciar la presencia de España en la OMI, que antes teníamos un solo representante y ahora pasamos a tener 2, actualmente tenemos 3 y alguno más que ha pasado a ser funcionario de la OMI desde la Dirección General. Bueno, es importante que nuestra presencia en la OMI pues, sea sólida, porque de alguna forma puede revertir pues en ayudas futuras en caso de necesario. Como consecuencia del siniestro del Erika, que fue antes de mi llegada a la Dirección General, presentamos una propuesta sobre doble casco, limitación de la edad mínima de petroleros y refuerzo de las inspecciones del Port Street Control. El tema no dio fruto inmediatamente y tanto es así que al Prestige no le alcanzó lo que después se decidió dentro de la OMI. Por otra parte, se transformó el focal point que teníamos sobre el source shipping en la Dirección General de la Marina Mercante en una sociedad que tuviera personalidad jurídica propia, contando para ello con el sector, y se desgajó de Marina Mercante. Se prestó atención a los siniestros marítimos en nuestras costas, como no podía ser de otra manera. Pero los 2 primeros años estuvieron muy ocupados con siniestros de barcos grandes. Los otros se concentraron en los siniestros de pesqueros. Cuando yo terminé mi mandato, me molesté en hacer un listado de problemas que había tenido con pesqueros. En esos 4 años, justos del 20 de mayo de 2000 al 20 de mayo de 2004, se habían hundido 50 pesqueros. Habíamos tenido 50 pesqueros con pérdida total. No he calculado los hombres que perdimos en ese momento, pero el tema es muy singular y muy importante y debemos de prestar una atención máxima a ello. En cuanto a barcos grandes, sufrimos el siniestro del Castor, el buquetanque con queroseno, del Cristal con melazas, en Galicia, del quimiquero Balú y por fin del Prestige con fuel pesado el 13 de noviembre de 2002. Bueno, eso fue un procedimiento legal muy largo en el que el director general fue acusado
Inicialmente éramos acusados 3 personas, el delegado del Gobierno, el capitán marítimo y el director general. Y bueno, pues costó trabajo pues, liberar a los otros 2 y yo creía que era el director general el que tenía que dar la cara y el que además podía pues tener un peso específico más importante en esa defensa. Y así fue. Conseguimos la sentencia favorable de la Audiencia de La Coruña y del Tribunal Supremo en casación, con el consiguiente ahorro a las arcas del Estado. Y lo remarco, porque es la primera vez que se acusa a un director general y se le juzga. Debo demostrar en este momento mi agradecimiento a todas las ayudas numerosas y de mucha gente diferente de la profesión, del sector marítimo y de la Escuela de Ingenieros Navales, porque la verdad es que me sirvieron en redacción de informes y en sus opiniones y fueron una ayuda muy notable, ¿no? Para el Prestige, en su momento, desde su momento inicial, planteamos que la lucha de la contaminación había que intentar realizarla en la mar, sirviéndonos para ello lo que había pasado en el Erika, ¿no? Y bueno, esta es la primera vez que se hacía en España y después se llegó a hacer también en Estados Unidos en la plataforma New Horizon en el Golfo de México en 2010. Ya sé que no hay 2 siniestros iguales, por tanto cada caso será lo que toque, pero bueno, pero es una alternativa positiva de intentar luchar en la mar porque los daños que se producen en tierra son mucho menores, como después se vio con un informe solicitado por el siguiente director general a mí, también aquí presente, que pudo constatarse que los daños producidos por el Prestige habían sido muy inferiores, por ejemplo, en cuanto a la fauna y la flora, que los producidos por el mar Egeo 10 años antes. Algunas consecuencias del Prestige fueron la implantación, la aplicación, perdón, estoy leyendo y entonces leo mal, pero bueno. Las consecuencias, primero, la ampliación del dispositivo de separación de tráfico de Finisterre con 2 vías para mercancías peligrosas. Eran más alejadas que las originales, pero colindantes con ellas. Este es el dispositivo de separación de tráfico que había sido aprobado en la época de Lobeto y que era el dispositivo más separado de la costa. Bueno, pues hemos conseguido 2 vías más, y además para separar las mercancías peligrosas del resto de mercancías. En la OMI, por otra parte, se consiguió el incremento de la cuantía del Fondo de Indemnizaciones de Siniestros con Hidrocarburos, que no pudo aplicarse a los daños producidos por el Prestige, sino a los siguientes, pero bueno. Y, por último, se aceleró la creación que ya había sido aprobada dentro del paquete Erika II para montar la Agencia Marítima Europea, EMSA, que tuvo sede en Lisboa y que hoy, dentro de sus funcionarios, pues hay pues algo así como media docena de ingenieros navales y marinos españoles, procedentes casi todos ellos de la Dirección General de la Marina Mercante. Dentro del segundo capítulo que tú nos pedías, los retos, yo me gusta mucho la palabra retos, le he apuntado. Yo he puesto propuestas, porque me parece más modesto, pero yo diría que al menos, para ser ambicioso, yo diría en un horizonte de 2 años, porque todas ellas requieren voluntad de llevarse a cabo, pero todas se pueden hacer y muy rápidamente. El primer sector sería el sector económico. Yo diría que es muy importante para España y para la industria marítima potenciar los puertos deportivos, especialmente para barcos de eslora mayor de 24 metros. Y para eso hay que empezar por revisar el Real Decreto para su matriculación.
que está inspirado en el MCA, en el reglamento del MCA, y que por lo tanto es de una dureza enorme en comparación con ordenanzas similares de los países, las naciones de nuestro entorno mediterráneo, ¿no? Y por otra parte, yo diría que hay que apoyar la creación del tercer registro de buques. Perdía oyendo al sector, porque es que es muy difícil dar en cuáles son las necesidades que puede mover a un armador para construir un barco en España, ¿no? Y el acertar no se puede acertar desde la Dirección General. Es el sector el que nos lo tiene que decir y tenemos que asimilar que eso que dicen si es verdad y después poner una vela para que funcione. El segundo punto era potenciar la seguridad en el sector de pesca. Bueno, ya sé que hay una agencia, digamos, de investigación de accidentes en marina mercante, pero yo creo que habría que, ante esa cifra que os he dado, en 4 años, 50 pesqueros hundidos, espero que se haya arreglado algo, pero bueno, hay que hacer un programa de investigación sobre siniestralidad de pesqueros y hay que hacerlo a fondo. Pero hay también que estudiar equipamientos específicos para que sean capaces de evitar y retrasar el hundimiento y dar tiempo que puedan llegar los medios de salvamento. Es mucho más fácil sacar a un hombre del agua que está todavía defendiéndose como puede de las olas que intentar sacar su cuerpo a 200 metros. Y el coste económico es muchísimo más alto. Por lo tanto, Salvamento Marítimo podría también colaborar en aliviar esa cuenta que, como no tendremos presupuesto, seguro que no tenemos dinero para esos equipamientos, pero hay que ayudar a que se pongan equipamientos en los barcos de pesca. Otro punto sería la lucha contra los siniestros marítimos. Yo, en mi época, intenté poner 2 tipos de grupos. Uno era equipos de evaluación de emergencias marítimas, que habría que tener en la Dirección General probablemente un grupo dedicado a eso, solamente a eso, y que si lleguen a ser expertos de qué es lo que puede pasar con un barco y qué riesgos tiene y tal. Y el segundo grupo sería la creación de grupos de intervención rápida. Yo lo llamaba GIR en mi época, con inspectores de seguridad marítima. Los inspectores de seguridad marítima muchas veces quieren acción y requieren acción y disfrutarían con la acción y además les costaría ganar más dinero, con lo cual si retribuyes una acción física, probablemente estarían desarrollando sus conocimientos y estarían encantados de la vida. En un cuarto punto, sobre personal, yo trataría de dar una salida a las titulaciones profesionales para que puedan acceder a una titulación media o superior y facilitar su empleabilidad en puertos pesqueros y deportivos, buscando siempre la seguridad. O sea, de alguna forma, el señor que ha sido pescador, que es patrón de pesca, pues conoce exactamente cómo está el mar un día y tiene más arte que nadie para convencer a sus vecinos o sus compañeros de que es mejor ese día no salir y dejarlo para el siguiente, ¿no? Pero evidentemente esto sería necesario abrir una línea de negociación o de estudio o de colaboración con el ETINAPE. Pero esto es una llamada que evidentemente habría que hacerla y a lo mejor pues, para la Dirección General no es fácil ponerse en contacto con el ETINAPE, ¿no? Y otro punto más sería facilitar que los inspectores, tanto de navegación como máquinas, de la Dirección General de la Marina Mercante, que todos son titulados, pasen temporalmente o periódicamente por trabajos en unidades de salvamento marítimo. El salvamento marítimo es casi la más grande de la vida de España. Pues oye, pues ¿dónde poder recibir a funcionarios tuyos? Habrá que conseguir que el estatuto del funcionario pues sea compatible con esto que digo, pero bueno, pero todo esto se puede hacer.
El quinto punto sería lucha contra la contaminación. A mí me parece que España ha llegado a tener en un momento determinado, como tuvo el Prestige, y no seguro que no se ha olvidado del tema, ha tenido que tener un conocimiento muy claro sobre cómo tratar la contaminación. Yo recuerdo que desde Francia nos habían pedido a pescadores españoles que se desplazaran a Francia, a las Landas, para darles una charla de cómo habían luchado ellos contra la contaminación del Prestige, porque esa lucha contra la contaminación se hizo por una parte con unidades de barcos, pero otra parte fue a pelo los pescadores con sus embarcaciones que inventaron, diseñaron como pudieron, fabricaron una serie de utensilios para recoger la contaminación del mar y lo hicieron con una bravura enorme. Bien. Vale. Bien. Y lo último, y con esto termino, yo haría un voto y una petición. Sería no utilizar nunca a la Marina Mercante como arma de confrontación política. Y esto lo digo delante de mi anterior. Yo he hecho una propuesta a él, que la conoce, y es que lo que yo haría sería tratar de crear un consejo asesor o consultivo de la Marina Mercante a disposición del director general de la Marina Mercante en cada momento, formado por anteriores directores generales que hayan atendido siniestros importantes y que sean de formación y quizá partidos complementarios. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. El siguiente, cronológicamente, director general, es Felipe Martínez Martínez, que yo diría que tiene la peculiaridad de tener como profesión ingeniero de caminos, y entonces es importante también ver la visión de un ingeniero de caminos desde la Dirección General de Marina Mercante. Entonces, Felipe, no sé si quieres tocar un punto de eso o tienes la palabra para lo que te parezca más oportuno. Muchas gracias. Desde que he dejado de fumar tengo la voz sin protección. Muchas gracias a la organización por invitarme. Y sí, soy ingeniero de caminos, de canales y de puertos. Y en la parte de puertos pues he desarrollado parte de mi vida. Muchas gracias por invitarme a hablar del futuro. Bueno, además de ingeniero de caminos, lo que soy es pensionista, cosa que es la realidad. Hablar del futuro es importante en estos momentos porque algunos de los que hay aquí pues verán el 2100. Mucha gente verá el 2100 y habrá otros que estén naciendo que vayan a ser inmortales. Ver el futuro a largo plazo, Keynes decía que todos muertos a largo plazo. Ahora eso no es verdad. Realidad. 2004-2009 fui director general de Marina Mercante y presidente de SASEMAR. Entramos en la lista blanca por primera vez. Juan, ¿verdad que sí? Sí, correcto. Creamos por Real Decreto, por la Comisión de Investigación de Accidentes Marítimos. Ampliamos las plantillas de Remasa, SASEMAR y de la Dirección General de Marina Mercante, duplicando los inspectores marítimos y los administrativos. Pusimos a salvamento en el siglo XXI. 3 aviones, 6 helicópteros, 8 remolcadores, 6 guardamares, 6 salvamares y renovación del total de equipos. 500 millones de euros, lo mismo que el Bernabéu, pero hace 15 años. Hicimos el plan de seguridad de pesqueros, creamos la oficina técnica, reorganizamos la administración marítima, pusieron los armadores el PBIP con nuestra ayuda y hicimos, entre otros, el decreto de hombres de Harrelson al que acaba de hacer referencia mi querido amigo y que me precedió en la Dirección General de Marina Mercante. El futuro, se quiera o no, el futuro será verde o no será.
El medio ambiente es el mensaje, lo mismo que decía McLuhan respecto a los medios de comunicación. El medio es el mensaje, pero además no nos olvidemos de la tecnología y de las condiciones de contorno. Condiciones de contorno, la posición estratégica de España. El Mediterráneo que se va a llenar. Puertos africanos, los puertos que pongan los griegos, que compren los griegos, el Belt Road Initiative, el Brexit, por la otra parte, y lo que hay que hacer es adaptarse al cambio y prever el cambio. Hay tres cuestiones que me gustaría tocar. Y una que se ha tocado sobremanera es sobre el calendario medioambiental de la Marina Mercante. Como previo, pues están las estrategias marinas, la ordenación del espacio marítimo, poco se ha dicho de eso. Se ha dicho, hemos tenido recientemente el agua de lastre, la biodiversidad con pérdidas o amenaza de pérdida importante. El año que viene tenemos el 0,5% del azufre y, como dice mi amigo Rafael Gutiérrez Fraile, pues buques pequeños a echar aceite, a echar fuel, buques grandes a montar el Scrabble, y no hay otra. También se ha dicho aquí que en Estados Unidos el año que viene, para las elecciones presidenciales, los demócratas presentan el Green New Deal, con paralizar las emisiones de CO2. Es decir, Estados Unidos está en eso. Si no las paralizamos, pues ahora son un 3%. En el 2050 serían un 14%. Les diré que en el último número del Economist, las empresas privadas están entrando en el negocio de la fusión nuclear, lo cual, a efectos de la energía, del hidrógeno y de los combustibles del futuro, resulta decisivo. En 2025, según Bloomberg, y tomo datos de Pepe Evan, los gaseros se van a multiplicar por 3. El transporte de gas se va a multiplicar por barcos, se va a multiplicar por 3. Sin embargo, ExxonMobil incrementará la extracción de crudo y gas en un 25%. Los gaseros españoles han acertado y los ferries también. En 2030 tenemos el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible, con el problema de la vida submarina. OMI pide la reducción más fuerte, una reducción salvaje, ¿no? El 40% de tonelada milla. Si toda la flota fuera de gas, sería una reducción del 20%, más o menos. El IPCC dice que la producción de crudo descenderá un 20%. Sin embargo, los oil majors dicen que la demanda de petróleo y gas se incrementará un 13%. Y hay otra compañía española que dice que más del 80% de la energía eléctrica producida en España podría ser el 89%. En 2035 tendrá lugar, esto es un pronóstico que yo no veré, la regulación internacional de buques autónomos. En 2040, hasta el 2040, el transporte será creciente y el 40% de la energía primaria deberá ser de origen renovable. En 2045, que es el año de la singularidad, según la Universidad y el José Luis Cordeiro, la inteligencia artificial superará a la inteligencia humana y será de aplicación rutinaria. En 2050 tenemos la reducción de OMI, el 40% de energía será libre de carbono y el IPCC dice que la producción de petróleo y gas descenderá un 55%. Entre el 60 y el 70 se estabilizará la población y la fusión nuclear será de aplicación en producción. Habrá colonias lunares.
En cuanto a las tecnologías, pues evidentemente el blockchain, la inteligencia artificial y la tecnología 5G, junto con los satélites de bolsillo, que propiciarán el funcionamiento de buques autónomos, el ordenador cuántico, los drones. Ayer leía en una revista que no es precisamente de Marina Mercante, pues veía un dron controlando el particulado de emisiones de gas, otro dron de los británicos llevando un salvavidas y otro dron noruego haciendo la inspección y el reconocimiento de las bodegas de un buque y de los espacios de carga. Adaptarse a todo eso por parte de la Administración, por parte de los navieros, es el reto que nos plantea el nuevo tiempo. En cuanto al registro y a estas cuestiones, mi postura es clara, ha sido siempre la misma. Lo que aplíquese o pónganse los medios para aplicar lo que está en la Ley de Puertos y Marina Mercante. Ahí intervienen agentes que están fuera de Marina Mercante, pero aplíquese eso. En cuanto a ser como Malta, pues yo no quiero ser como Malta, ni como Liberia, ni siquiera como Madeira. Yo prefiero que los navieros tengan un 2% de toneladas de la flota mundial, aunque tengan el 85% matriculado en países extranjeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Y finalmente, después de la intervención de ayer del director general actual, que nos dio una panorámica sobre el transporte marítimo y cómo veía el futuro, tenemos un poco la otra cara de la orilla, que es como usuario, representante del sector del transporte marítimo, miembro de una saga histórica y prestigiada de los armadores españoles, a Juan Riva. Juan Riva tiene una trayectoria personal importante, ha sido presidente de ANAVE, presidente de la Asociación de Armadores Europeos, y nos gustaría que nos dieras un poco panorámica de cómo se han pasado estos años y qué pedirías de cara al futuro para desarrollar más la marina mercante. Juan, tienes la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Federico, presidente, Juan, compañeros de mesa. Cuando se me invitó a participar en esta mesa, vi realmente dos problemas. Uno, primero, que era de las últimas y una segunda a las 4 de la tarde. Y luego, digo, pues habrá dicho casi todo en esta ponencia, viendo los ponentes tan importantes que nos han precedido durante estos días. Luego, cuando vi la composición de la mesa, digo, pero si es que está aquí la historia viva de la marina mercante, están todos los directores generales de la marina mercante, que por lo menos yo he conocido, y yo digo, pues con este plantel, con este cartel, no sé bien qué pinto aquí. Entiendo que soy, como ha explicado muy bien Federico, que soy, digamos, la conexión, no solo como armador o como usuario, sino también porque he tenido la suerte de convivir con todos ellos y con dos más que no están hoy aquí con nosotros. Entonces, como anécdota, os puedo contar que con unos más y con otros menos, efectivamente, desde mi puesto profesional he estado. Efectivamente, empecé con Rafael, pero como Rafael es asturiano como yo, entenderá que en esa época, en el 89, yo era un guayabo. Por lo tanto, tuve con otros a lo mejor una relación más intensa. Concretamente, con el que tuve una relación más intensa, tengo que decir, es con Felipe, porque me coincidió cuando yo era presidente de ANAVE. Cuando terminó su mandato como director general de la Marina Mercante, Felipe, recuerdas que nos fuimos a comer en el Hotel Vía Magna para comentar y para despedirnos, digamos, de la parte oficial.
y me dijiste, se me dirigió a mí y me dejó así muy presionado porque me dice, mira Juan, te tengo que decir que eres el mejor presidente de ANAVE que he conocido. Entonces yo me quedé muy contento y enseguida añadió con su sorna habitual, me dijo, también eres el único que he conocido. Bueno, yo también puedo decir lo mismo. Los que están aquí son los mejores directores generales de la Marina Mercante que he conocido, más otros dos que no están. También son los únicos que he conocido. Pero en cualquier caso, muy buenos todos. Ya entrando en materia, bueno, simplemente es una pequeña introducción muy rápida. ¿Y por qué la hago esta? Normalmente, en la época que fui presidente de los armadores europeos o presidente de ANAVE, jamás hablaba de mi empresa, porque no me parecía correcto. Hoy simplemente lo digo porque yo creo que representamos nosotros como Suar Díaz ese pequeño grupo de armadores españoles que todavía quedan en España. Por lo tanto, que sirva de homenaje al equipo humano que hay en Suar Díaz y al resto de armadores españoles que todavía quedan en España y que es lo que yo creo que tenemos que tender es ampliar lo máximo posible. Nosotros tenemos una red de empleados, estamos no solo en España, en Europa, en Sudamérica, tenemos líneas marítimas por toda Europa, conectamos el norte de África también, con autopistas del mar, etc. Y si vemos lo que somos, que yo entiendo que somos, y dentro de ANAVE se puede ver que somos una de las principales empresas navieras españolas, cuando lo comparas el conjunto de armadores españoles con el resto de Europa, pues en este gráfico se ve claramente que, aun siendo España la quinta economía de Europa y el segundo país de la Unión Europea por tráfico portuario, tenemos un sector naviero muy poco representativo a nivel europeo. Solo controlamos el 1% del total de la flota en Europa. Sin embargo, eso en cuanto a armadores, pero sin embargo, lo que sí tenemos que decir es que desde el punto de vista portuario sí estamos en cabeza en contenedores movidos, segundos en tráfico portuario después de los Países Bajos. ¿Pero esto qué significa? Significa que, como antes se mencionó en esta mesa, que España geográficamente es un sitio muy importante para el comercio mundial. ¿Y por qué los armadores españoles captamos tan poco de esta parte de tráfico marítimo que pasa por nuestros puertos? El empleo y el valor añadido generado por la economía azul en la Unión Europea es la que está apostando por los sectores económicos marinos y marítimos. Y se está buscando un crecimiento sostenible en Europa. Según un reciente estudio de la Comisión, la economía azul representa unos 3,5 millones de puestos de trabajo y genera un valor añadido bruto de unos 175.000 millones de euros anuales. En esta diapositiva se resume la aportación del empleo y el valor añadido generados por los 6 sectores que se estudian que se analizan con detalle. Pero aquí vemos que hay uno que es el turismo costero, que digamos que podríamos prescindir de él para lo que nos afecta y para lo que estamos analizando. Si sacamos el turismo costero, ahí es donde vemos que el transporte marítimo pasa a ser el sector dominante en cuanto a valor añadido en cerca de 30.000 millones de euros, aportando a la economía azul más de 200.000 empleos directos. Para Europa, y antes también se mencionó, que el transporte marítimo es la columna vertebral de la economía azul. No solo por su gran valor añadido y aportación directa al empleo que antes mencionaba, sino porque tiene un factor multiplicador muy importante. Este factor multiplicador es más del 4 para el valor añadido y ligeramente superior para el empleo. Por lo tanto, podemos decir que su impacto económico total es muy superior a la que se desprende de estas cifras. Si lo comparamos, que es un poco a donde quería yo llegar, Europa enfrente de España, en cuanto a empleo por sectores marítimos, en España vemos que nuestra situación es muy inferior a la media europea. Según este informe de la Comisión, nuevamente, sin tomar en consideración el turismo costero, que lo hemos dejado aparte, la media europea de aportación al empleo del sector del transporte marítimo es del 17% en Europa y en España vemos que es solo del 4%. En cuanto al valor añadido de los sectores marítimos,
cae todavía más, del 26 al 10%. ¿Cuáles son las consecuencias cuáles son las consecuencias para la economía azul de todos estos datos que estamos dando? Tenemos en cuenta el factor multiplicador que hace que esta falta de buques controlados por empresas navieras españolas tenga un menor impacto en otros sectores de la economía azul, como podemos decir la construcción naval, la industria auxiliar asociada, los servicios, abogados, etcétera, seguros, y para mí muy importante, en la formación a bordo de los marinos nacionales, lo que genera una pérdida de know-how marítimo como consecuencia también en el resto de los sectores de la economía azul. Me gusta hacer hincapié en este punto porque para los armadores, para las empresas navieras españolas, tener este know-how de marinos españoles yo lo considero fundamental. De hecho, yo desde nuestra propia empresa apuesto siempre por promocionar marinos, capitanes, jefes de máquina, porque al final es un conocimiento que lo necesitamos con nosotros. Y si no hacemos eso, también os voy a contar otra anécdota, que cuando yo era presidente de la nave, fui a entregar, yo creo que viniste tú conmigo, Manolo, en Santander, en la Escuela de Náutica, los premios a los diplomados que habían terminado su carrera. Entonces, tomándonos el pincho después de la celebración, me puse a conversar con varios de los estudiantes que habían terminado y les decía, ¿dónde os vais a embarcar? ¿A qué naviera vais a ir? Me decían, no, yo me voy al sector metalúrgico no sé dónde, me voy a la empresa auxiliar de no sé cuánto y solo voy a cumplir en el barco lo mínimo minimorum que me requieren de horas de navegación. Yo digo, ¿por qué? Dicen, porque a la formación de los marinos se nos rifan en otras industrias. Y para mí, como armador, pues creo que es no tener la posibilidad de atraer esos conocimientos, porque obviamente los ingenieros navales, en su propia titulación, está claro que tienen un campo de salida mucho más amplio, no solo en la parte de los armadores, sino en la construcción naval, en cualquier otro sector relacionado. Pero en el tema de los marinos, por eso quería yo llamar la atención sobre este punto. ¿Cómo potenciamos la existencia de armadores españoles? Que es un poco, yo creo, que lo que me preguntabas, Federico y Juan. Pues mira, como parezco también un poco el abuelo Cebolleta contando anécdotas, cuando fui a EXA, como único presidente español de los armadores europeos, claro, me encontré con unos armadores representados de toda Europa, donde los más fuertes eran países que teóricamente, por tráfico marítimo, inclusive por población, eran mucho menores que España. Noruega, Dinamarca, Holanda y, por supuesto, como no, Grecia. Grecia controla la mitad de la flota europea. Y entonces yo digo, ¿y España por qué no? Entonces, ¿qué habría que hacer para esto? Pues desde la Administración darle la importancia estratégica que yo creo que tienen los armadores como elemento dinamizador de toda la industria azul que mencionaba antes. Porque, como bien se dijo en esta mesa, somos la columna vertebral, porque si no hay armadores, no habrá encargo de barcos. Y nosotros, armadores españoles, que yo lo he hablado con muchos astilleros, si tenemos la opción a igualdad de condiciones dentro del libre mercado, por supuesto, haremos el barco en España, porque preferimos hacerlo en España. Porque el coste de desplazarnos a Corea o cualquier otro país pues nos lo encarece y hoy en día los fletes no dan para tanto. Hay que establecer también las condiciones propicias para la inversión en un sector para las empresas españolas. En esto, como hay representantes de la Administración aquí, pero que no responsables en lo que voy a mencionar ahora, también en todos estos años lo que me he encontrado es que desde el punto de vista del Ministerio de Transportes, no de la Dirección de la Marina Mercante, que siempre está muy cercana a nosotros, pues yo me encontraba que la preponderancia no se la daban a los navieros. Cuando había una reunión en el Ministerio con el ministro de turno, me da igual cuál fuese, porque, insisto, he pasado por distintos ministros, cuando nos reunían, alguna vez inclusive en la Moncloa o inclusive en el Ministerio de Transportes, cuando llegaban, también era otra época, los constructores, perdón por la ingeniería civil, pero cuando venían los constructores les ponían en primera fila. ¿Por qué? Porque era, si recordáis, la época en que todos los constructores les dio por comprar puertos en España. Y yo decía, pero bueno, vamos a ver. Y
o sea, modestamente desde la nave nos acercábamos ahí y nos sentaban en la última fila, porque tenían como mucho más glamour que se sentasen los grandes constructores en la primera fila. Esto, yo no sé si se puede hacer estas críticas aquí públicamente, pero eran otras cosas que me he encontrado yo con la Administración, insisto, desde un punto de vista general. Y ya para acabar, lo que sí os quería decir es que esta recurrente transparencia que he utilizado en varias presentaciones es una intensa niebla que parece que rodea al sector. Parece que todo está parado con la nueva legislación medioambiental, con la nueva situación, con la nueva reducción de azufre en las zonas ECAS. Bueno, y entonces hay como una incertidumbre si va a haber combustible, si va a haber alto azufre, no va a haber alto azufre, scrubbers, no scrubbers, LNG. Si miras a través de esa niebla, lo que sí os puedo asegurar es que los armadores, concretamente los armadores españoles, están haciendo cosas. Aquí, si os fijáis muy bien, os está viendo, pone Bunker Breeze, que es un barco que hemos hecho nosotros, que está equipado para es un barco de suministro de combustible, pero que está equipado para suministrar también gas, porque al final no está claro por dónde van a ir la demanda de los armadores no españoles, sino a nivel mundial. Y entonces se están cubriendo, cada subsector, digamos, se inclina por una opción distinta. En cualquier caso, y para terminar ya, yo creo que estamos ante un gran reto, estamos ante una gran responsabilidad, pero también ante una gran oportunidad, para la que yo creo que todo el sector estamos preparados. Y para ello yo creo que tenemos que contar con todo el sector y también con el apoyo de la Administración. Muchas gracias. Mi nombre es Carlos Peña Alvear, antiguo capitán de la Transatlántica. Quiero felicitar a don Juan Riva por su visión de lo que debe ser una marina mercante en el siglo XXI, una marina mercante española, porque hemos olvidado un poquito la situación del personal. Esto no es una pregunta, es más bien una reflexión y espero que me disculpen. Tenemos muy poco tiempo. Las escuelas de náutica, hoy escuelas superiores de la Marina Civil, no se crearon para producir funcionarios, sino para producir marinos. Pero a esos marinos hay que darles una oportunidad. Y ahí pleno apoyo a la propuesta de don Rafael Lobeto de crear un buque escuela para la Marina Mercante, porque hay más de 600 alumnos en busca de trabajo. Algunos llevan 3 años buscando trabajo en España y en el extranjero. De manera que, señores, creo que esa es una labor muy importante. Y en favor de los armadores, tengo que decir que se les debe dar efectivamente las mismas condiciones que ofrecen los segundos registros de otros países. Me refiero a Chipre, a Malta, etc. Por favor, si hay pregunta, concrétela y si no, pasamos a otra pregunta. No hay ninguna Gracias. pregunta, nomás una Otra pregunta. reflexión. Allí. Sí, buenas tardes. Soy José Manuel Pérez Vega, secretario federal del sector marítimo portuario de UGT, capitán de la Marina Mercante y controlador de tráfico marítimo de SASEMAR. Y quería hacer una pregunta porque, bueno, los directores, exdirectores generales que están sentados en esa mesa, todos tuvieron en algún momento un caso bien de salvamento marítimo, bien de lucha contra la contaminación al que tuvieron que hacer frente, cada uno en su momento. Y mi pregunta es la siguiente. ¿En la cadena de toma de decisiones ha pasado algo o ha cambiado algo desde el mar Egeo hasta el último suceso marítimo que pudimos tener hace poco tiempo? ¿O siguen tomándose las decisiones como antes? ¿Existe algún cambio en la cadena? Rafael. Dado que el mar Egeo... Bueno, primero quisiera decir que se ha producido un milagro gracias a la Virgen de Covadonga, porque un señorito de Gijón y otro señorito de Gijón aquí en la mesa estamos de acuerdo. Esto quiere decir que el resto de los señoritos, aunque sean de Jerez de la Frontera o de donde queráis ser, podrían ponerse de acuerdo con los 2 señoritos de Gijón. ¿Por qué? Porque si no estamos de acuerdo en la A, es difícil llegar a la W. Y la A es lo que él ha explicado. Por lo tanto, primer asunto. Segundo asunto, ahora vamos al mar Egeo. En el mar Egeo se cumplieron absolutamente
todos los protocolos. En una situación difícil, yo tenía un zapato de teléfono, no mi smartphone actual. El comandante Marina tenía cáncer, no teníamos administración, no teníamos recursos, no había plan de salvamento, no había SASEMAR, no había Estado Mayor, no había nada, cero. Por lo tanto, no es lo mismo enfrentarse a esa situación tan divertida tras cantidad de siniestros, porque como sois tan jóvenes todos, qué escándalo, no os acordáis de Urquiola, no os acordáis de todos los que murieron, de la cantidad de accidentes que hubo en Coruña hasta la Torre Lobeto. Me costó mucho conseguir la Torre Lobeto. Me costó. No nos regalaron nada de lo que estamos diciendo. Y el Mar Egeo, los de Coruña, por supuesto, puse Pringao Ferrol, porque las opciones eran arder la ciudad, morir la gente, evacuarla, es imposible, etc. Por supuesto que yo, que soy el más burro de mi pueblo, ya dije cuál era el listo y el guapo, yo, que soy el más burro, por supuesto no tomé las decisiones solo. Constituí lo que hace la Armada, un Estado Mayor. Escuché, un momento, y eso también tiene consecuencias. ¿Sabéis cuántas casas vinieron a vender? La contaminación de vendedores de soluciones mágicas era espectacular, toda Coruña llena de gente. Y los lobbies moviéndose, todos llegaban. No te preocupes, que lo limpiamos ahora por la tarde. No te preocupes, que tenemos aquí, ahora mismo vienen unos ángeles del cielo y desaparece el Mar Egeo y la Torre de Hércules juntos. Vale, contestación. Los protocolos en el Mar Egeo fueron cumplidos. Por eso, en el Mar Egeo ese verano se bañaron en las playas limpias de Galicia y no murió nadie. Muchas gracias, Rafael. Una última pregunta, muy breve, por favor, Miguel Ángel. Sí, bueno, Miguel Lamet de Comismar. Yo agradecer de nuevo a todos vosotros el esfuerzo de la preparación y la presentación y apoyar de alguna manera la propuesta que ha hecho José Luis sobre la seguridad en la pesca. Realmente estamos alarmados de lo que está ocurriendo con los siniestros en pesca. Se lleva muchos años, la Comisión de Investigación se lleva las manos a la cabeza de las causas que se están permitiendo que ocurran para que haya esos desastres en la Marina de Pesca española. Yo estoy coordinando un grupo de trabajo del clúster marítimo dedicado al aseguramiento del tema de las flotas de pesca y me gustaría saber cuál es un poco vuestra opinión. La Administración, ¿qué pediría o qué, de alguna manera, cómo podría ayudar para que se regulara esto? La embarcación de recreo tiene las ITBs, pero la pesca tiene la inspección vuestra, de la Dirección General, pero hay muchas normas y poco cumplimiento. ¿Cómo podría llevarse a cabo el que realmente se cumpliera con las exigencias que son necesarias para faenar de una manera segura? Primero, pensando en la vida humana en la mar y segundo, evitando los costes a los que tú te referías de salida de buques de SASEMAR, luego la polución, etcétera, etcétera. Felipe, ¿tú? Bueno, me da igual, si queréis algún otro. sí. Bueno, yo ya estoy fuera del negocio, de la administración. Hombre, lo que yo te puedo decir es que en la época que estuve yo en Marina Mercante se creó pues un comité, un grupo con participación del Instituto Social de la Marina, con participación de pesca, con participación de Marina Mercante y la Sociedad Estatal de Salvamento, y además pusimos bastante dinero en orden a un plan de seguridad de pesqueros. Eso además salió en el Boletín Oficial del Estado y se dieron pues, muchos millones de euros, dotando de radiobalizas, chalecos salvavidas, formación y otras medidas. Hoy día ya desconozco lo que se está haciendo en ese sentido. De todas maneras, había ahí también muchos motivos de fallo de pesqueros por razones de Europa, es decir, por razones del arqueo de los pesqueros y de la forma en la que se hacía, ¿no?
Eso es lo que yo puedo decir en este momento. Muchísimas gracias a los 4 ponentes. Y yo creo que habéis dado una visión global desde los 2 lados del río. Y nada, felicidades a los 4. Eso es lo que pasa realmente.